Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Eh, es un placer para mí acompañarlos en este día y esperemos que pues la plática que les tengo preparada para el el tiempo que se me pidió, pues sea la esperada por ustedes. ¿Podemos pasar a presentar la presentación, por favor? Muy bien. Hablando un poco sobre la medicación poco segura y los errores que existen en la prescripción de los medicamentos, son las principales causas de lesiones y daños evitables en todos los servicios de salud del mundo. A nivel mundial, se tiene un costo estimado para los errores en la medicación, aproximadamente unos 42.000 millones de dólares anuales. Sabemos que estos errores en la medicación ocurren cuando existen deficiencias en los sistemas de medicación y algunos de los factores humanos, tales como la fatiga, la falta de personal o inclusive las dificultades en las condiciones ambientales que pueden afectar a las prácticas tanto de la prescripción, la transcripción, la dispensación, la administración y el control de los medicamentos en los distintos centros hospitalarios. Y esto pues puede llevar a consecuencias a veces inclusive fatales que repercuten tanto en la vida del paciente. Siguiente. La Organización Mundial de la Salud, perdón, ha utilizado algunos convenios y diferentes pautas para la utilización segura de los medicamentos, ¿no? Esta pretende reducir en un 50% los daños graves evitables relacionados con la medicación durante los siguientes 5 años, ¿no? Y ha determinado que la medicación sin daño es es el tema del tercer reto mundial por la seguridad del paciente, ¿no? Para eso, pues, la OMS ha implementado varios recursos que mencionan la utilización segura de los medicamentos en los ambientes hospitalarios. Siguiente. Hablar de medicación insegura en los pacientes que viven con VIH es hablar sobre polifarmacia. Vemos en este estudio que se hizo un estudio multicéntrico donde se analizó a pacientes que viven con VIH y se comparó con aquellos pacientes que no tienen VIH, se vio que el incremento de la polifarmacia en los pacientes con VIH estima cercana a un 19% por encima del rango superior de los pacientes que no viven o las personas que no viven con VIH. Esto incrementa a manera de que se va avanzando en la edad. Como vemos en la gráfica de la pantalla, a manera que vamos avanzando en la edad, existe mayor compromiso y mayor cantidad, digámoslo así, de medicamentos prescritos por el personal médico y este se incrementa muchísimo más en los pacientes que viven con VIH. Siguiente. Como mencionamos, la polifarmacia les decía que pues, está incrementada en un 19% en los pacientes que viven con VIH. Por ende, es muy común que se presente, ¿está bien la anterior, por favor? Es muy común que se presente en este tipo de pacientes a una edad muy mediana, ¿no? Y por lo general estos episodios se deben al uso de medicamentos que no necesariamente son los antirretrovirales. El riesgo de polifarmacia se estima que existe en los pacientes con VIH entre un 15 a un 39% y es muchísimo más frecuente en aquellas personas que pues son consideradas con altos recursos o como mencionábamos hace un momento, a manera que se vaya aumentando la edad, las personas mayores tienen mayor riesgo de polifarmacia. Cada vez que se añade un medicamento al uso de un paciente, pues debemos de considerar que también se pueden añadir las interacciones y eventos adversos que puedan estar asociados con el uso de este medicamento. Siguiente. Es así
que la polifarmacia puede, o se define como la presencia o el uso de más de 5 medicamentos que no están relacionados al control del VIH y que estos podrían disminuir, en qué podría influenciar en el paciente que vive con VIH, en que este paciente puede disminuir la adherencia al tratamiento antirretroviral por una fatiga en el aumento en el número de pastillas que él toma cada día. Esto obviamente incrementa el riesgo de los efectos adversos que pueden haber entre interacciones droga-droga o interacciones de droga con la enfermedad. Incrementa también la probabilidad de que, pues, a manera que se vaya envejeciendo el paciente, pues tenga la presencia de síndromes geriátricos, incrementa el riesgo de caídas, incrementa el riesgo de fallas cognitivas, incluso la fragilidad que ya de por sí pues tiene el paciente con VIH. Y obviamente pues repercute incrementando los índices de mortalidad. Siguiente. En cuanto a lo que mencionábamos hace un momento, la polifarmacia es muy frecuente en personas añosas. Este es también un estudio, pues son diferentes estudios donde se analizaron que los pacientes que tienen más de 50 años tienen probablemente un 50% de probabilidad de tener más polifarmacia que aquellos pacientes que son más jóvenes. Siguiente. Esta diapositiva observamos un modelo conceptual de daño por polifarmacia a personas que viven con VIH e incluye que pues, estos pacientes tienen la probabilidad de tener una década antes que la población en general la incidencia de la polifarmacia. Esto aumenta o incluye los efectos que puede tener independientemente del uso o no de los fármacos y también las interacciones que pueden deberse a un aumento en la fragilidad fisiológica que de por sí pues tiene el paciente que vive con VIH. Como ya mencionamos hace un momento, esto puede disminuir la adherencia al tratamiento antirretroviral y de cierto modo comprometer el estado de control virológico del paciente. Hay varias consecuencias de esto cuando el paciente, o más bien cuando el prescriptor tiene algún tipo de distracción o algunos medicamentos que se toman o tienen efectos colaterales que deben de tener medicamentos, más bien el uso inapropiado y la omisión de medicamentos indicados. Todo esto, la interacción droga-gen o la interacción droga-sustancia, pues puede intervenir en pues, la presencia de efectos adversos como caídas, delirium, la presencia de ciertas infecciones como neumonía, incrementar el riesgo de hospitalización de los pacientes e inclusive pues un aumento en la mortalidad. Siguiente. La polifarmacia está asociada a una peor calidad en la prescripción y esto puede estar en relación a una prescripción excesiva de medicamentos, es decir, aquellos medicamentos que no tienen una indicación clara basada en evidencia, pero que pueden conllevar a un riesgo sustancialmente mayor de efectos secundarios. Y también está relacionada con una prescripción insuficiente, es decir, una falta en la prescripción de un medicamento eficaz. Las personas que viven con VIH tienen menos probabilidades de recibir tratamientos recomendados para la prevención de ciertas enfermedades y claro, el claro ejemplo es en este caso la enfermedad cardiovascular, ¿no? Siguiente. Ahora, los pacientes que viven por VIH con las posibles interacciones farmacológicas que tienen inherente al uso de los fármacos antirretrovirales, perdón, es la anterior. Debemos de considerar que hay ciertos fármacos utilizados para el control virológico que pueden estar con mayor incremento entre interacciones con otros fármacos.
Tal es el caso de los inhibidores de la proteasa, que son los fármacos antirretrovirales en los que se ha detectado un 62% de interacciones o muchas interacciones con otros fármacos no necesariamente implicados en el VIH. También en un 39% están los inhibidores de la transcriptasa inversa. Aquí entra pues el conocido efavirenz o incluso la nevirapina. Y hasta un 15% se ha detectado que los inhibidores de integrasa pues sí pueden causar efectos adversos con o cuando se usan combinados con otros fármacos, ¿no? Siguiente. En cuanto a otras interacciones que pudieran o debemos de interrogar en los pacientes que viven con VIH, también son las interacciones entre los medicamentos con algún uso o abuso de alguna sustancia. De preocupación o de gran interés son las interacciones que existen con drogas y el alcohol. Estos, pues, porque tienen o ponderan los efectos tóxicos que puede tener el tratamiento antirretroviral con el uso o abuso de drogas y alcohol. Y esto conllevaría a mayor probabilidad de utilizar algún fármaco, ¿no? Que se utilice como un fármaco neurocognitivo o anticolinérgico. Entonces, las personas que consumen mucho alcohol, pues tienen mayor probabilidad de que un personal vaya de salud prescriba un fármaco neurocognitivo y de esta manera, pues hace un efecto sumativo a la polifarmacia que puedan tener estos pacientes y caer en lo que pues mencionábamos hace un momento, ¿no? La prescripción excesiva de los fármacos. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el panorama que debemos de tomar en cuenta pues al momento de utilizar los antivirales de acción directa que se utilizan en el tratamiento del virus de la hepatitis C, así como los fármacos antirretrovirales? También los antivirales de acción directa pueden tener riesgo de interacciones farmacológicas con otros fármacos y es algo que pues debemos de conocer. Existen alteraciones, o más bien interacciones farmacológicas con el uso de Mavirep o Glecaprevir con Piventrazvir, con las estatinas, eso ya es un factor muy conocido. El uso de Mavirep y estatinas está, pues, no contraindicado, pero sí se debería de vigilar la dosis de las estatinas porque pueden incrementarse la concentración. También los inhibidores, al usar Maviret, debemos de tener cuidado con los inhibidores de proteasa y los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, puesto que pueden incrementar o disminuir la concentración del fármaco, en este caso Maviret, y obviamente las benzodiazepinas también que pues podría causar un riesgo de interacciones medicamentosas y disminuir la biodisponibilidad del fármaco para pues completar el tratamiento. En el caso de Epclusa, que es el otro fármaco que se usa para el tratamiento de la hepatitis C, pues también tiene algunas interacciones muy documentadas, muy puntuales, como la combinación con amiodarona, que puede causar una interacción y hacer que incremente el riesgo de bradicardia, ¿no? Y pues las muy conocidas con los antiácidos o inhibidores de bomba de protones o los anti-H2, que pues pueden disminuir la concentración de sofosbuvir en sérica y por ende pues no alcanzar la respuesta terapéutica que nosotros deseamos. Siguiente. Es así que pues nosotros debemos abordar la polifarmacia en este tipo de pacientes, en los pacientes que viven con VIH, tomando en cuenta estos 4 puntos. 1, conciliación completa de la medicación, la detección y la evaluación, el tratamiento de consumo de sustancias, la evaluación y clasificación de los medicamentos según los riesgos y beneficios, o sea, ver que un fármaco esté completamente indicado y pues que tenga los menores efectos pues colaterales o efectos adversos que pueda tener y por ende pues tener una repercusión en la salud del paciente. Y por último, el punto 4, una priorización y una planificación con el paciente. Cada paciente debe de conocer
por qué se está prescribiendo un nuevo fármaco y cuál es el efecto que nosotros queremos obtener de este para su salud. Siguiente. Ya como conclusiones, podemos mencionar que el mal uso de los fármacos en VIH y en hepatitis virales puede dar lugar a múltiples interacciones medicamentosas y con ello contribuir al riesgo de una serie de eventos adversos graves, inclusive la muerte. Estos errores en el uso de la medicación, pues tiene un costo muy elevado para los sistemas de salud. Recordemos pues que todas estas interacciones muchas veces requieren de hospitalización o incluso pues manejo multidisciplinario en los hospitales y como recomendación se debe de evaluar en cada consulta la prescripción de medicamentos y sobre todo el consumo de sustancias, sobre todo el alcohol y el uso de o abuso de algunas drogas. Siguiente, ya para terminar, pues antes de prescribir o antes de tomar un medicamento, siempre debemos de informarnos, siempre debemos de comprobar que el medicamento sea el ideal y si en caso tenemos alguna duda, siempre preguntar. Pues muchas gracias.